Deyanira vive en las afueras de La Habana. Hoy preparó el café de sus hijos sobre brasas de carbón. No es una lección romántica, es que en su casa la electricidad es un lujo que dura apenas 4 horas al día. Mientras que en Washington se habla de fichas que caen y en Caracas se sellan los nuevos destinos, en Cuba el tiempo parece haber retrocedido al siglo XIX. Este 3 de enero del 2026 no solo cayó Nicolás Maduro en Venezuela, se cerró la última válvula de oxígeno de una isla que lleva 60 años respirando por pulmones ajenos. ¿Será este el fin del subsidio eterno para Cuba? El 3 de enero de este 2026 no solo cambió el destino de Venezuela con la captura de Nicolás Maduro. Ese día se apagó literalmente la bomba que le inyectaba vida a Cuba. Al menos desde la llegada de Fidel Castro al poder en 1959, la isla había respirado a través de pulmones ajenos. Primero fue la Unión Soviética y en los últimos 25 años había sido Venezuela. Pero el pulmón venezolano ya venía fallando. Si en la época dorada de Chávez y Fidel llegaban a la isla 100.000 barriles de petróleo diarios, a fines del 2025 esa cifra apenas rozaba los 18.000 barriles de petróleo diarios. Ahora que Donald Trump ha sentenciado que no llegará más petróleo a Cuba, cero, dijo, la isla se enfrenta a una crisis terminal. Tal como dijo un economista, Cuba está llegando al fondo del pozo. Pero para entender este colapso no basta con mirar las noticias de hoy. En la dosis de actualidad e historia de este jueves vamos a conectar todos los puntos. Primero viajaremos a la raíz histórica, desde aquellos años donde Cuba cambiaba azúcar por el favor de Moscú hasta el pacto de sangre y petróleo con Caracas que ahora se está desvaneciendo. Pondremos la lupa sobre el mapa de este 2026 para descubrir por qué los amigos de siempre como México, Rusia o China hoy guardan un silencio que desconcierta. Hablaremos de lo que significa para una familia cubana que la vida se reduzca a solo 4 horas de luz al día. Y al final nos haremos la pregunta que define esta era. ¿Podrá un sistema diseñado para depender de otros sobrevivir por primera vez en 6 décadas totalmente solo? Esto es Tu dosis de actualidad e historia por Ilumarse, un espacio donde la actualidad y la historia se encuentran para revelar no solo lo que pasa, sino por qué pasa. Porque un mundo que se entiende, se vive distinto. Para entender por qué Cuba está hoy al borde del abismo, hay que sacarse de la cabeza la idea de que la isla es un sistema fallido reciente. No. Lo que estamos viendo ahora es el colapso de un modelo que nunca en 60 años fue realmente autónomo. Cuba ha sido, por diseño, una economía de subsidios. Imagina un paciente que no puede respirar por sí mismo y que necesita de un respirador para sobrevivir. Durante décadas, Cuba ha vivido conectada a pulmones ajenos. Esta dependencia comenzó en los años de la Guerra Fría. Cuba le vendía azúcar a la Unión Soviética a precios inflados y con ese pago ficticio, por decirlo de alguna manera, la isla le compraba a los soviéticos petróleo casi regalado y maquinaria que ellos mismos no sabían fabricar. No era un intercambio real, era Moscú pagando todas las cuentas para mantener a Cuba a flote. Pero cuando el muro de Berlín cayó en 1989, ese primer pulmón se desconectó de golpe y llegó el hambre a la isla. Los cubanos recuerdan el trauma de lo que llaman el período especial, una depresión tan profunda que la gente tuvo que criar cerdos en las tinas de sus departamentos para no morir de hambre. Pero cuando parecía que la isla ya no aguantaba más, Fidel Castro encontró un nuevo pulmón, el presidente Hugo Chávez en Venezuela. En el año 2000, Castro y Chávez sellaron un intercambio inédito: petróleo por médicos. Venezuela inyectaba el oro negro que movía las termoeléctricas de la isla y le permitía tener energía. Y a cambio, Cuba enviaba su activo más valioso, que era su personal de salud y sus servicios de inteligencia, para proteger a Nicolás Maduro.
El 3 de enero de este año, cuando las fuerzas especiales de Estados Unidos entraron para capturarlo, 32 cubanos murieron defendiendo al dictador venezolano. Es por eso que la caída de Maduro fue más que un golpe político para La Habana. Sin embargo, lo que hoy estamos viviendo es el final de estos acuerdos. En los mejores años de este pacto, por el Caribe navegaban 100.000 barriles de petróleo diarios hacia La Habana, pero esa cifra fue cayendo paulatinamente hasta que a fines del año pasado, de esos 100.000 barriles ya solo quedaba un hilo de flujo, apenas 18.000 barriles diarios. A partir de este 3 de enero, con la captura de Nicolás Maduro, ese hilo finito se cortó en seco. Hoy la cifra es 0. Trump ha puesto el candado y por primera vez en un cuarto de siglo el pulmón venezolano ha dejado de bombear oxígeno a Cuba. La isla se ha quedado sin oxígeno y tal como dijimos al principio, Deyanira no tiene otra opción que preparar el café de sus hijos sobre brasas de carbón. Seguramente te estarás preguntando, ¿hay alguien dispuesto a rescatar a la isla? ¿Dónde están los aliados de siempre? Pareciera que Cuba está sola. Para entenderlo es clave reflexionar acerca de cómo el presidente Trump ha resucitado la antigua doctrina Monroe. En los primeros años del siglo XIX, Estados Unidos declaró que el hemisferio occidental era su zona de influencia y que no iba a tolerar a ningún adversario cerca. Trump ha hecho renacer esta filosofía, pero con su propio sello. Por eso le han llamado la doctrina Monroe, por su nombre Donald. Es una versión moderna, muchísimo más agresiva y lleva al extremo la idea de que Estados Unidos tiene que ser la potencia dominante en el vecindario. La doctrina Monroe del siglo XIX nació como un escudo para proteger la independencia de las excolonias españolas en la región y quería frenar a Europa ante cualquier intento de extender su sistema político a esta parte del planeta. Pero con el tiempo se convirtió en la justificación de Estados Unidos para intervenir en América Latina siempre que sus propios intereses estuvieran en juego o su paz y su seguridad se vieran amenazadas. La doctrina Monroe llevó a la Guardia Costera de Estados Unidos a instalarse en las costas de Venezuela en septiembre pasado para destruir los barcos que llevaban drogas a ese país. Posteriormente le permitió interceptar y capturar buques petroleros que violaban las sanciones al petróleo venezolano. El mensaje llegó fuerte y claro a Beijing y a Moscú. Enviar petróleo a Cuba se había convertido en un riesgo de escalada militar. Rusia y China observan cómo Trump está, entre comillas, limpiando su patio trasero, y el silencio de los grandes como Rusia y China desconcierta al mundo. El nuevo gobierno interino en Venezuela ha expulsado a los agentes de inteligencia cubanos, rusos e iraníes que sostenían a Maduro. La red de seguridad que Cuba construyó en la región se está desmantelando pieza por pieza. ¿Y qué pasa con los otros vecinos? México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha intentado enviar algo de oxígeno. Unos 22.000 barriles diarios entre crudo y combustible están llegando a la isla, pero es muy posible que sea una ayuda transitoria. De hecho, muchos expertos advierten que ese flujo ya ha caído a mínimos históricos, rozando apenas los 7.000 barriles diarios. Este asedio total es el cumplimiento de un sueño de décadas para el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y quien ha diseñado este plan para que la economía cubana simplemente colapse. Para México, ayudar a Cuba hoy significa poner en riesgo su relación con Estados Unidos y con Trump, quien ya ha demostrado que no tiene problemas en usar la fuerza o las tarifas para conseguir lo que quiere. Incluso países como Brasil o Colombia saben que actuar sin la aprobación de Washington es como caminar sobre un campo minado. Los analistas internacionales aseguran que enviar petróleo a Cuba hoy es una verdadera locura. Sin dinero para pagar, con los puertos vigilados y con un Trump que está incluso amenazando a sus aliados de la OTAN como Dinamarca por el tema del control de Groenlandia, nadie quiere ser el próximo en la lista de enemigos de la doctrina Monroe.
Cuba, que por 60 años supo jugar a ser el peón de los gigantes, hoy se encuentra con que esos gigantes han decidido darle la espalda y posiblemente van a seguir jugando, pero en otros tableros más distantes y más seguros. Y mientras que los gigantes mueven sus piezas en el tablero internacional, los cubanos al interior de la isla libran una batalla muy distinta, la lucha por la supervivencia. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel parece estar ajeno a esta lucha y a este desgaste. En sus discursos sigue hablando de resistencia heroica y promete defender la patria hasta la última gota de sangre, al más puro estilo de los discursos de Fidel Castro en los años 80 y los 90. Es la retórica de la Revolución cubana. Es la que ha usado por décadas culpar a Estados Unidos y a los enemigos de la revolución de todos sus problemas. Pero el asunto es que la actual Cuba de este 2026 parece no tener fuerza para sacrificios y gestas heroicas. Sin combustible para el transporte, las carretas de caballos y las bicicletas son el único motor para mover lo poco que queda de la economía. Sin gas licuado en las casas, el olor al humo del carbón les recuerda que fuera de la isla se respira otro aire. Además, el petróleo mueve las plantas eléctricas que a su vez mueven las bombas de agua. Hoy miles de cubanos no tienen agua corriente en sus casas. Los cubanos utilizan una aplicación de celular para sacar turno en una fila de días para conseguir 1 litro de gasolina. Es un país que se apaga en silencio. Incluso las emisoras de radio locales están dejando de transmitir porque no tienen diésel para sus plantas. Washington está apostando a este desgaste, tal y como apostó a que la presión militar en las costas de Venezuela y la incautación de los buques petroleros llevaría a que los líderes militares le quitaran el apoyo a Nicolás Maduro y lo entregaran para ser juzgado. Es una estrategia cruel para la población, pero quirúrgica para lograr sus objetivos. Estados Unidos no necesita invadir Cuba. Le han cortado la electricidad y le han quitado los pulmones externos que usaba para poder respirar y sobrevivir. El mensaje que Washington le envía a la élite gobernante en La Habana es un ultimátum brutal. Reforma o desaparece. Están forzando un trato que obligue al régimen a abrirse o a colapsar bajo su propia negativa a negociar. ¿Qué le hace pensar al gobierno cubano que su población defenderá la patria hasta la última gota de sangre, como dicen los discursos de Díaz-Canel? En los últimos 5 años, un 25% de la población cubana ha huido de la isla. ¿Estarán en pie de guerra los pocos que van quedando? Es muy posible que el cansancio profundo de quien sobrevive en la penumbra, el agotamiento de quien tiene que planificar su vida entera alrededor de 4 horas de luz y el sufrimiento del que no puede darle comida a sus hijos sean más poderosos que la propuesta del gobierno de tomar las armas para defender su país. Llegando al final de este recorrido, la conclusión parece inevitable. Cuba ha demostrado a lo largo de décadas una capacidad de resistencia que muchos calificarían de antinatural. Pero esa resistencia nunca fue mágica. Siempre tuvo un motor externo, siempre tuvo un mecenas. Primero fue Moscú, luego Caracas. Durante 60 años el sistema cubano ha podido sobrevivir gracias al interés geopolítico de otros. Pero hoy, en este año 2026, por primera vez en 6 décadas, el mecenas ha desaparecido del mapa y el vecino del norte no solo ha cerrado la puerta de la isla, sino que, bajo la doctrina Monroe, le ha puesto el candado y se ha quedado con la llave. El porqué de la crisis terminal que vemos hoy no es solo un asunto de bandos políticos, es un problema estructural que tiene Cuba. La historia nos enseña que un país que depende de pulmones ajenos para respirar tiene un futuro difícil de asegurar. Muchos se preguntan por qué no usan el dinero del turismo, por ejemplo. La respuesta es que esa industria está muerta. Cuba invirtió millones de dólares en hoteles de lujo que hoy son elefantes blancos vacíos, con una caída de visitas de casi el 70%.
Y mientras Díaz-Canel da la cara por el desastre, el poder real sigue en las manos de un Raúl Castro que ya tiene 94 años y de Gaesa, el brazo militar que controla los pocos dólares que le quedan. El subsidio eterno ha llegado a su fin en Cuba y lo que queda es una isla buscando su propio destino en medio del silencio energético y la oscuridad. Si este análisis te ayudó a entender mejor el mapa de nuestra región y lo que está pasando realmente en Cuba, no dejes que se quede solo contigo. Compártelo con quien también quiera entender el fondo de las noticias que están moviendo al mundo. Soy Ilu Marce y esto fue tu dosis de actualidad e historia, porque un mundo que se entiende se vive distinto.